¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las carreteras en la profundidad de la noche cuando solo los valientes traileros se atreven a cruzarlas? Las carreteras pueden parecer simples caminos que conectan ciudades, pero para quienes viven sobre ruedas, se transforman en escenarios donde lo inexplicable se mezcla con lo cotidiano. Hay quienes creen que las historias de terror que cuentan los traileros no son más que mitos, pero ¿qué pensarías si te dijera que muchos han presenciado cosas que la lógica no puede explicar? En este video te compartiré los relatos más escalofriantes y reales, historias donde los protagonistas aseguran haber visto y sentido horrores que jamás olvidarán. Yo me he tomado el tiempo de recopilar testimonios verídicos, consultando con conductores experimentados y cruzando información para traerte las historias más impactantes y perturbadoras que existen sobre el mundo de los tráileres en carretera. He dedicado horas y horas para asegurarme de que lo que escucharás aquí sea tan real y aterrador como los propios protagonistas lo vivieron. Pónganse cómodos. Les recomiendo usar audífonos. El video comenzará dentro de 5 segundos. ¿Has sentido alguna vez esa presión en el pecho al conducir de noche, como si algo invisible te vigilara desde el asiento del copiloto? Yo lo viví. Permíteme contarte lo que sucedió una madrugada en la que, sinceramente, deseé jamás haber aceptado ese viaje. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido carreteras desde Tijuana hasta Yucatán, cruzando desiertos, selvas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Creí haberlo visto todo: accidentes, asaltos, animales cruzando de la nada. Pero nada me había preparado para esa noche. Había tomado un cargamento urgente, con destino a Ciudad Juárez. Todo era normal hasta que pasé el tramo conocido como la Curva del Diablo, un pedazo de asfalto donde los colegas dicen que nunca te detengas. Por supuesto, siempre pensé que eran puras leyendas. Qué equivocado estaba. La noche era tan densa que los faros de mi camión parecían rebotar contra la niebla. El reloj marcaba las 2:37 a.m. De pronto, a la orilla del camino, divisé a un hombre haciendo señas con la mano. Era imposible distinguir su rostro bajo la luz parpadeante de un poste, pero llevaba un sombrero ancho y ropa vieja, de esas que ya casi nadie usa. Dudé por un segundo si detenerme, pero recordé la voz de mi abuela. Nunca dejes a nadie en la carretera. Podría ser tu ángel de la guarda. Así que frené el tráiler. El hombre subió sin decir palabra, sentándose a mi lado. El silencio era tan pesado que casi podía escucharse. «Gracias», murmuró, apenas audible. Yo solo asentí, encendiendo el radio para romper la incomodidad, pero todas las estaciones estaban muertas. Solo interferencia. Avanzamos varios kilómetros así, con él mirando fijamente al frente. Yo intentaba iniciar conversación, pero cada pregunta que hacía recibía una respuesta más extraña que la anterior. «¿A dónde va?», pregunté. «¿A dónde termina el camino?», respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando noté que su ropa goteaba. Era imposible. No había llovido en semanas. De repente, una pestilencia, humedad y tierra mojada llenó la cabina. Quise bajar el vidrio, pero el botón no respondía. Comencé a sentirme incómodo, incluso mareado, pero seguí conduciendo,
porque algo en mi interior me decía que detenerme sería peor. En un momento, el hombre giró lentamente hacia mí y con una voz tan fría como el hielo, dijo: «Ya viene». Le pregunté quién, pero solo repitió la frase, cada vez más fuerte. La temperatura dentro del tráiler bajó de golpe y el parabrisas comenzó a empañarse. Miré por el retrovisor y, juro por lo más sagrado, pude ver una figura envuelta en sombras siguiéndonos, como si flotara sobre el asfalto. Intenté acelerar, pero el motor comenzó a fallar. Las luces titilaban. «No lo mires», susurró el hombre, ahora con los ojos completamente negros. El miedo me paralizó. Cerré los ojos por un instante, intentando controlar mi respiración. Cuando los abrí, el pasajero ya no estaba. Solo quedaba una mancha de agua lodosa en el asiento y una sensación de vacío indescriptible. Detuve el tráiler a la orilla, sin atreverme a mirar atrás. Todo estaba en silencio, salvo por el chillido de los grillos. Decidí bajar y revisar el camión. No había rastro de aquel hombre, pero al pie de la puerta encontré una huella enorme, como si una criatura se hubiera apoyado ahí, una huella que no era humana. Desde esa noche, nunca más recogí a un desconocido en la carretera. Cada vez que paso por la curva del diablo, veo una silueta en la niebla, pero jamás me atrevo a frenar. Otros compañeros me han contado historias similares, pero nadie se atreve a hablar mucho del tema. Dicen que si hablas de él, vuelve a buscarte. ¿Crees que todo esto es solo producto del cansancio o de la sugestión? No lo sé, pero lo que sí puedo decirte es que desde esa madrugada llevo una medalla bendita colgando del retrovisor y cada vez que paso por ese tramo, rezo para no volver a ver al pasajero de la medianoche. Pero espera, porque lo que viene a continuación supera todo lo anterior. Si pensabas que esto era aterrador, prepárate para la próxima historia, donde un simple descanso en una gasolinera se convierte en la peor pesadilla de un trailero. No te despegues, esto apenas comienza. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en esos lugares que parecen estar ahí solo para los que están perdidos? Hay gasolineras en la carretera que los traileros evitamos a toda costa. Yo creía que los rumores eran solo cuentos para asustar a los nuevos, hasta que una noche el destino me obligó a entrar en una de ellas. Todo comenzó con una falla mecánica inesperada. Había salido de Monterrey rumbo a Veracruz, una ruta larga y solitaria, y me confié de que el tanque estaba casi lleno, pero a mitad del trayecto las luces de advertencia comenzaron a parpadear y supe que necesitaba gasolina urgente. En el horizonte, como un espejismo, vi una estación con un letrero viejo y oxidado: Gasolinera del Olvido. No había otro lugar en kilómetros. Tuve que entrar. La gasolinera estaba iluminada con un tenue resplandor amarillento. No había más autos, ni trailers, ni siquiera algún perro callejero. Solo una mujer muy pálida detrás del mostrador, con una sonrisa que parecía estar pegada a la fuerza. Bajé del camión y sentí un aire frío, inusual para la época del año. Al acercarme, la mujer me miró fijo a los ojos. «¿Busca algo más que gasolina?», preguntó. Sentí un escalofrío, pero fingí que no escuché y le pedí que llenara el tanque. Mientras esperaba,
me di cuenta de que todos los relojes de la gasolinera estaban detenidos a las 3:33 am. El ambiente era tan pesado que hasta los grillos habían dejado de cantar. Encendí un cigarro para tranquilizarme, pero el encendedor no funcionó. Fue en ese momento cuando todo comenzó a tornarse extraño. Al regresar al camión, noté que las luces del tablero parpadeaban erráticamente. Traté de prender el motor, pero no respondía. Decidí regresar a la tienda para pedir ayuda, pero cuando crucé la puerta, el lugar estaba completamente diferente. Los estantes estaban cubiertos de polvo, los refrigeradores vacíos y el aire olía a humedad y a algo rancio, como si nadie hubiera estado ahí en décadas. La mujer ya no estaba. Caminé por los pasillos llamándola, pero nadie respondió. De pronto, escuché un murmullo detrás de uno de los estantes. Me acerqué y vi, reflejado en el vidrio de una nevera, a un hombre muy delgado, vestido con uniforme de empleado, que parecía observarme desde una esquina oscura. Sus ojos eran profundos y negros, y su piel, tan seca que casi parecía de papel. Me giré de golpe, pero no había nadie. El murmullo se convirtió en un susurro directo al oído. Aquí nadie sale, aquí nadie recuerda. Sentí que el corazón me iba a estallar. Corrí hacia la salida, pero la puerta no se abría. Golpeé, grité, pero la mujer del mostrador apareció de repente detrás de mí y puso su mano helada sobre mi hombro. «No debiste entrar», susurró. El lugar empezó a desvanecerse, como si las paredes se disolvieran en niebla. Vi sombras alargadas arrastrándose por el suelo, subiendo por mis piernas, buscando atraparme. Me resistí, forcejeando con la puerta hasta que, de pronto, todo quedó en silencio absoluto. La luz regresó, la gasolinera volvió a su aspecto normal y la mujer, sonriendo, me entregó el recibo de la gasolina como si nada hubiera pasado. Salí corriendo al tráiler, el motor arrancó como si nunca hubiera fallado. No miré atrás, solo conduje hasta el amanecer. Cuando por fin llegué a la siguiente ciudad, traté de contar lo que había vivido, pero la gente me decía que en esa carretera no existía ninguna gasolinera en ese tramo. Volví días después, por si era yo el confundido, y no encontré ningún rastro del lugar. Algunos traileros han contado historias parecidas, pero cada quien recuerda detalles distintos. Para unos es un anciano quien los atiende, para otros, un niño. Todos coinciden en una cosa: quienes paran ahí regresan con una sensación de vacío, como si hubieran dejado un pedazo de alma en el camino. Por eso, cada vez que paso por esa ruta, llevo un termo de café extra y reviso 2 veces el tanque, porque lo único peor que quedarse sin gasolina es terminar en la gasolinera del olvido. Si creías que esto era aterrador, espera a escuchar la siguiente historia. En la próxima, te contaré cómo una parada en un pueblo fantasma puede convertirse en un viaje sin retorno. Sigue conmigo, porque las carreteras guardan más secretos de los que imaginas y aún quedan historias que te helarán la sangre. ¿Alguna vez has sentido que la carretera te conduce a un sitio que no deberías pisar? Hay trayectos en los que uno sabe que no debe detenerse, aunque el cansancio y la curiosidad sean más fuertes que el instinto. Esto es lo que me pasó una noche, y desde entonces tengo claro que hay pueblos en el mapa que no están hechos para los vivos. Todo empezó durante una ruta entre Guadalajara y Nogales.
Llevaba casi 12 horas al volante y la fatiga comenzaba a vencerme. Mi plan era llegar directo a Hermosillo, pero una tormenta inusual cayó sobre la carretera. Los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia golpeaba tan fuerte que los limpiaparabrisas parecían inútiles. Buscaba un lugar seguro para detenerme cuando divisé un letrero a la derecha. San Isidro, 2 kilómetros. Era raro, nunca antes había visto ese pueblo en mis rutas, pero la idea de descansar un poco fue más fuerte que la desconfianza. El acceso era una brecha fangosa que desembocaba en un arco de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Crucé el arco y todo cambió. La tormenta se detuvo de golpe y un silencio sobrenatural llenó el aire. Las casas eran pequeñas, de adobe y tejas rotas, las ventanas cubiertas con cortinas raídas. Parecía que nadie vivía ahí, pero en la plaza central vi unas cuantas figuras caminando, con movimientos lentos, casi como si flotaran. Decidí estacionar el tráiler frente a una tiendita de abarrotes para preguntar por un lugar donde dormir. Al entrar, una campanilla oxidada sonó. Tras el mostrador había un hombre mayor, delgado, con barba blanca y una expresión ausente. ¿Tiene café?, pregunté, intentando sonar casual. Él solo asintió y sirvió una taza de líquido humeante y oscuro. El sabor era amargo, terroso. Alrededor, el aire olía a incienso y humedad. ¿Muchos traileros pasan por aquí?, pregunté, intentando entablar conversación. El hombre no respondió. Solo me miró y dijo: «Aquí el tiempo no pasa, solo los caminos cambian». Sentí que algo no encajaba, pero mi cuerpo pedía descanso, así que pedí indicaciones para un hotel o posada. «Puedes quedarte en la habitación del fondo, es seguro, si no sales durante la noche», murmuró el viejo. La habitación era fría y oscura, con muebles viejos y una cama de hierro. Me recosté, dejando el celular cargando en una mesa. Apenas apagué la luz, comencé a escuchar susurros que venían de afuera. Miré por la ventana. Las figuras de la plaza seguían ahí, inmóviles, observando en dirección a la posada. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. El reloj marcaba las 12:01 a.m. Intenté dormir, pero los murmullos aumentaron. Parecían repetir mi nombre. Me levanté para encender la luz, pero no funcionaba. Solo el destello ocasional de los relámpagos iluminaba la habitación. En uno de esos destellos vi, reflejada en el espejo, la silueta de una mujer de vestido blanco parada junto a la cama. Me giré, pero la habitación estaba vacía. El sudor frío corría por mi frente. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada. La ventana crujió y de pronto una sombra se deslizó por el suelo, arrastrando una cadena. La voz de un niño comenzó a reírse y sentí cómo la cama vibraba. En la penumbra pude distinguir varios rostros mirándome desde la pared, rostros pálidos, de ojos hundidos. El terror me paralizó. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Con todas mis fuerzas me lancé contra la puerta, que se abrió de golpe, arrojándome al pasillo. Corrí hacia la salida y al cruzar la tienda noté que el viejo ya no estaba. El pueblo entero estaba ahora en silencio absoluto. Salí corriendo hacia mi tráiler y, al subir, vi que la tormenta había regresado. Arranqué el motor y me lancé a la carretera sin mirar atrás. A los pocos kilómetros, revisé el GPS y no aparecía rastro de San Isidro. Nada en Google Maps, nada en los mapas físicos, ni siquiera en las historias de otros colegas.
Desde esa noche, sé que no todos los caminos llevan a lugares reales. Algunos son trampas del tiempo, ecos de pueblos que desaparecieron o que nunca existieron. Hay rutas que el destino te obliga a tomar solo una vez, y si tienes suerte, logras salir. Lo curioso es que al regresar a mi casa, noté que en la suela de mis botas había tierra negra y pegajosa, distinta a la de cualquier otro sitio donde hubiera estado. A veces, cuando duermo en la cabina, escucho voces en la radio repitiendo mi nombre y veo, en los espejos laterales, la silueta de una mujer de blanco siguiéndome entre la niebla. Por eso, si alguna vez ves un pueblo en el mapa que no estaba antes, piénsalo 2 veces antes de detenerte. No creas que esto es lo más aterrador que puede pasarle a un trailero. En la próxima historia, lo imposible se vuelve real cuando un mensaje por radio se convierte en el último auxilio de un compañero perdido en la carretera. No te vayas, porque lo peor está por venir. ¿Alguna vez has escuchado la voz de un compañero pidiendo ayuda en la frecuencia del radio, solo para descubrir que ese compañero desapareció hace años? En la carretera, las ondas de radio no solo transportan voces vivas, también transmiten ecos de lo inexplicable. Esta es la historia más aterradora que me ha ocurrido, y después de esa noche, nunca volví a encender la radio sin antes persignarme. Todo comenzó en un tramo solitario entre Zacatecas y Saltillo. Era una madrugada silenciosa, con el asfalto tan negro que parecía tragar la luz de los faros. Llevaba ya muchas horas conduciendo y el cansancio comenzaba a pesarme en los párpados. Para mantenerme despierto, prendí la radio de banda, buscando la compañía de alguna voz conocida. En el canal 19, la frecuencia de los traileros solo había estática y algún que otro mensaje cortado. Hasta que escuché una voz temblorosa, apenas reconocible, llamando por ayuda. La voz decía mi nombre. Primero lo susurró, luego lo gritó con desesperación. «Jorge, ayúdame, estoy atrapado en el kilómetro 237». Era la voz de Julio, un colega con el que compartí rutas hace años, pero Julio había desaparecido en esa misma carretera. Lo buscaron durante semanas, pero jamás hallaron su camión, ni rastro de él. Mi sangre se heló. Pensé que era una broma cruel o interferencia, pero la voz siguió, con un tono angustiado que erizaba la piel. Intenté responder. «¿Julio? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» Al otro lado solo escuché sollozos y la señal empezó a cortarse, mezclándose con un ruido extraño, como si alguien arrastrara cadenas cerca del micrófono. Me sentí entre la obligación de ayudar y el terror puro. Sabía que el kilómetro 237 era famoso por accidentes y desapariciones, y que la mayoría de los tráileros preferían desviarse, aunque eso significara perder horas de viaje. No podía dejarlo así que giré en la próxima desviación y avancé rumbo al punto marcado. Conforme me acercaba, la neblina se hacía más densa y la temperatura bajaba de manera antinatural. La radio volvió a sonar, esta vez más clara. «No te detengas. Por nada del mundo bajes del camión». La voz ahora era más débil, pero insistente. Al llegar al kilómetro 237, vi una figura parada junto al arcén. Parecía un hombre, pero su postura era antinatural, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. El camión se detuvo por sí solo, como si algo más controlara los frenos. Apagué el motor y, por un momento,
Solo se escuchó el crujido de la grava bajo mis ruedas. De pronto, la figura levantó el brazo y señaló hacia la barranca. Sentí una presión en el pecho. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Escuché el llanto de Julio, mezclado con voces distorsionadas que repetían mi nombre. A pesar del terror, encendí la linterna y bajé del camión, guiado por una fuerza inexplicable. Caminé hacia la barranca y, entre la niebla, vi un camión volcado, oxidado y cubierto de ramas. Era el de Julio. Grité su nombre, pero solo escuché ecos. Me acerqué y en el asiento del conductor había una chaqueta que reconocí al instante. Era la de Julio, con su nombre bordado. Pero lo más aterrador fue ver que en el espejo retrovisor, reflejada, estaba la figura de Julio, pálida, con los ojos completamente negros mirándome fijamente. Trató de hablarme, pero su boca solo emitía un sonido gutural. Sentí que las piernas me fallaban, pero una voz interior me dijo que debía salir de ahí inmediatamente. Corrí de regreso al camión y al intentar arrancarlo, la radio se encendió sola. Ahora, todas las frecuencias estaban llenas de lamentos y voces conocidas de otros tráileros desaparecidos. No nos olvides, no te detengas aquí. Las luces del tablero parpadearon y el motor chilló, pero finalmente logré salir de ese lugar. Desde esa noche cambié mi ruta. Nunca más paso por el kilómetro 237 y solo uso la radio durante el día. Otros colegas me han contado historias similares y algunos aseguran haber recibido mensajes de seres queridos fallecidos o de compañeros perdidos. Ahora sé que las carreteras guardan secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar. Y no siempre es bueno responder ese llamado. ¿Crees que lo peor ya pasó? Pues la última historia es la más oscura de todas. Un encuentro con algo que ni siquiera es humano. Si creías que las carreteras solo están llenas de peligros naturales, prepárate para conocer la verdadera oscuridad. Lo más escalofriante está por llegar. Dicen que cuando recorres las mismas carreteras durante años, aprendes a distinguir entre lo real y lo que solo existe en las sombras. Pero, ¿qué haces cuando te das cuenta de que hay algo acechando justo debajo de tus ruedas? ¿Algo que no pertenece a este mundo? Esta es la historia que casi me hace renunciar para siempre a la vida de trailero. Y cada vez que la recuerdo, aún siento ese frío recorrerme la espalda. Todo comenzó durante una ruta nocturna entre Mazatlán y Durango, un tramo famoso por sus curvas cerradas y su soledad interminable. Era una noche oscura, sin luna. El cielo se veía cubierto por nubes tan densas que ni siquiera las estrellas se atrevían a asomarse. Llevaba horas manejando, y el único sonido era el del motor y el roce constante de las llantas sobre el asfalto. De pronto, noté que el camino comenzaba a vibrar extrañamente, como si el mismo suelo estuviera respirando. Pensé que era mi imaginación, producto del cansancio, pero esa vibración fue creciendo hasta volverse casi ensordecedora. Pasaron unos minutos hasta que algo aún más extraño sucedió. Vi, a lo lejos, una especie de bulto negro en mitad de la carretera. Reduje la velocidad creyendo que era un animal atropellado, pero al acercarme, ese bulto se movió de una forma imposible. Se deslizó bajo el asfalto
como si la tierra lo absorbiera y lo escupiera unos metros más adelante. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que orillarme para recobrar la calma. El camión vibraba y mis manos sudaban tanto que el volante resbalaba entre mis dedos. Tomé el radio para ver si algún colega estaba cerca, pero solo recibí estática y ruidos profundos, como gruñidos subterráneos. Apagué la radio de inmediato. El silencio era absoluto y la oscuridad impenetrable. Sabía que debía seguir, pero algo me decía que esa noche iba a ser diferente. Avancé despacio, con los ojos fijos en el asfalto. Al pasar por el lugar donde vi el bulto, el camión se sacudió violentamente y escuché un golpe sordo bajo la cabina. El motor tosió y por un segundo todo quedó en penumbras. Traté de acelerar, pero el pedal parecía resistirse. Fue entonces cuando, a través del parabrisas, vi que el asfalto delante de mí comenzaba a agrietarse, como si unas garras gigantes rasgaran la superficie desde abajo. Sin poder evitarlo, el tráiler fue empujado hacia la cuneta. Bajé rápidamente para revisar, el daño armado solo con mi linterna y una palanca. Lo que vi me dejó helado. Las marcas en el asfalto no eran simples grietas, sino huellas enormes, con la forma de garras deformes que seguían un rastro serpenteante a lo largo del camino. De pronto, escuché un gruñido sordo, proveniente de lo más profundo de la tierra. El suelo vibró bajo mis pies y sentí que algo gigantesco se movía justo debajo, siguiendo mi recorrido. Intenté volver al camión, pero las puertas se cerraron solas. Golpeé, grité, pero no hubo respuesta. Todo estaba frío y denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. De pronto, el asfalto bajo mis botas comenzó a deformarse, formando un círculo negro que crecía a mi alrededor. Vi, en el borde del círculo, unos ojos brillantes y una mandíbula enorme, plagada de dientes retorcidos, asomando apenas por debajo de la superficie. Sentí cómo la desesperación me paralizaba, pero algo dentro de mí me obligó a seguir luchando. Saqué el amuleto que siempre llevo colgado al cuello, una medalla que mi madre me dio cuando era niño, y recé como nunca lo había hecho. Al instante, el suelo dejó de moverse y las garras desaparecieron, como si algo invisible hubiera cortado el vínculo entre nuestro mundo y esa criatura. Logré entrar al camión y sin mirar atrás, aceleré hasta sentir que el motor ardía. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta llegar a la siguiente base de traileros. Cuando conté mi historia, los viejos del lugar asintieron en silencio. Uno de ellos, con ojos cansados, me dijo: «Eso que viste es el que devora caminos. Solo aparece cuando alguien está a punto de ser olvidado por completo, cuando el miedo y la soledad son tan grandes que abren grietas en la realidad. Si no fuera por tu fe, tú también habrías sido tragado por el asfalto para siempre». Desde aquella noche, jamás manejo sin mi amuleto, y cuando la carretera tiembla bajo mis pies, sé que debo mantenerme despierto, fuerte y aferrado a la vida. Muchos colegas han escuchado historias parecidas, pero pocos han sobrevivido para contarlas. Así que, si alguna vez notas que el asfalto vibra y ves una sombra moviéndose bajo tus ruedas, no te detengas. Nunca sabes qué puede estar esperando para arrastrarte a su mundo. Ahora sabes que lo más aterrador de la carretera no es lo que ves, sino lo que se esconde debajo. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Pero no te vayas aún, porque lo que sigue
te dejará sin aliento. ¿Crees que lo que escuchaste esta noche es lo más aterrador que puede ocurrir en la carretera? La realidad es que cada ruta, cada kilómetro, esconde secretos que muchos prefieren ignorar. Si te atreviste a llegar hasta aquí, entonces eres de los pocos que realmente quiere conocer la verdad detrás de las historias que solo los traileros se atreven a contar. En este momento están apareciendo 2 nuevos videos que, estoy seguro, también te van a gustar. Yo soy su narrador, Nox. Nos volveremos a ver muy pronto. Hasta la próxima.